En medio del cruce entre el gobierno con el gremio de los estatales que anticipa la toma de edificios públicos, las autoridades nacionales endurecen su posición y dan por hecho el ajuste de sus variables y con esto llegar a un acuerdo con los gobernadores y sus reclamos. También saben que hay provincias que elegirán quedarse fuera del pacto, pero que indefectiblemente deberán ajustar sus cuentas. En una semana clave, la Casa Rosada y las provincias comienzan la cuenta regresiva para el Pacto de Mayo. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Javier Milei y Victoria Villarruel encabezaron un homenaje a los caídos de Malvinas a 42 años de la guerra. El presidente convocó a una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas y lo llamó a sumarse junto a los excombatientes al Pacto de Mayo. Además, Milei depositó una ofrenda floral en el cenotafio junto a la vicepresidenta, a quien se la vio muy emocionada durante el acto y en el momento del abrazo con el presidente. Crece la morosidad en 2024. A las prepagas y colegios se sumaron ahora el aumento en la morosidad del pago de expensas. Según informe de Consorcio Abierto, se registró un alto porcentaje de morosidad entre más de 10.000 consorcios a nivel nacional. En instantes te contamos más detalles sobre este tema. El gobierno cuestionó la eficacia de la vacuna contra el dengue. En un comunicado ratificó que aún no será incluida en el calendario nacional de vacunación e instó a empresas farmacéuticas a evitar presiones mientras el país atraviesa un brote histórico. En este sentido, desde el Ministerio de Salud de la Nación recordaron que ni el gobierno anterior, ni los infectólogos, ni los organismos internacionales alcanzaron el consenso para recomendarla como estrategia en la lucha contra la enfermedad. Vuelven las lluvias a la ciudad de Buenos Aires y rige un aviso de alerta, nivel amarillo por tormentas fuertes para este miércoles sobre Capital Federal. Se esperan precipitaciones de 30 a 60 milímetros y la probabilidad de caída de granizo. En tanto que en la provincia de Entre Ríos y de Santa Fe, el nivel de alerta por tormentas es naranja. Allí la severidad puede ser extrema. En instantes les cuento todos los detalles. El fin de semana extra largo llega a su fin y se adelantó el regreso. Durante todo el día las rutas desde la costa hacia la ciudad de Buenos Aires quedaron colapsadas. Estamos en vivo en uno de los puntos donde llegan los turistas luego de estas mini vacaciones. Gracias, Silvina. Bueno, más de 3 millones de turistas circularon por toda la República Argentina durante este fin de semana largo, pero a esta hora ya no se nota tanto. Los micros han llegado aquí a la terminal del Retiro durante toda la tarde de hoy y sobre todo, según nos cuentan, en el día de ayer. En instantes te contamos por qué se adelantó el regreso. El Gabinete Nacional y el jefe de gobierno porteño también acompañaron el homenaje a los caídos en las Islas Malvinas. El discurso principal estuvo a cargo del presidente Milei, quien en su batalla cultural reivindicó a Julio Argentino Roca como fuente de inspiración y también padre de soberanía. El homenaje fue transmitido en cadena nacional y en su discurso el presidente convocó a una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas. El señor jefe del Estado Mayor Conjunto y señores jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas, señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de Unidos. Allí el presidente Javier Milei dio su mensaje luego de colocar una ofrenda floral junto a la vicepresidenta de la Nación y realizó una alocución en la que el pasado, el presente y la proyección de futuro estuvieron allí presentes a partir de lo que implica la gesta de Malvinas. Vamos a escuchar al presidente Javier Milei. Una era donde el apoyo a las Fuerzas Armadas venga acompañado de una economía próspera y pujante, para que puedan contar con los recursos y las tecnologías necesarias para defender a nuestra patria con dignidad. Una era donde estemos a la altura del sacrificio de nuestros héroes y caídos, donde ellos puedan ver desde el cielo o la tierra una Argentina próspera y grande de nuevo. Una era en la que cada argentino en cada rincón de nuestro país sienta gratitud frente a aquellos que por vocación deciden vestir los uniformes de la patria y enaltecer los colores de nuestra bandera.
El primer paso de esta nueva doctrina lo daremos el 25 de mayo en la Docta, en la provincia de Córdoba, donde firmaremos el Pacto de Mayo, estableciendo las 10 políticas de Estado del nuevo orden económico argentino, y para el que quiero extender una invitación especial no solo a los miembros del Estado Mayor Conjuntos y las Fuerzas Armadas, sino también a las organizaciones de veteranos de Malvinas para que sean testigos y estandartes de la nueva Argentina. Durante la colocación de una ofrenda floral fue el momento en el que se produjo el abrazo entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarroel. El gesto entre los dos se produjo después de haber tenido una serie de desencuentros entre ellos a partir de lo que implicaba la mirada política de algunos actos de gobierno, pero también el rol de las Fuerzas Armadas y el tratamiento del DNU en el Congreso. A Villarroel se la vio muy emocionada, ya que recordó a su padre, un teniente coronel que fue el segundo jefe del comando de Aldo Rico en las Islas Malvinas. Sí, siempre es 2 de abril, así que para mí siempre es muy emocionante venir y leer los nombres de todos nuestros caídos, de los 649 caídos. Los familiares de los veteranos de Malvinas sentimos que finalmente existe un gobierno que reconoce el inmenso sacrificio de las Fuerzas Armadas, que reconoce que el 2 de abril fue una gesta heroica para toda la República Argentina y que el reclamo de soberanía va a seguir por siempre. El jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, fue el primero en dar un discurso en ese acto central. Macri acompañó el reclamo de soberanía sobre las islas y además se comprometió a actualizar el padrón de los veteranos nacidos y radicados aquí en la ciudad de Buenos Aires. No nos va a alcanzar el tiempo para pedir disculpas a los que se fueron como héroes y volvieron escondidos a la madrugada. Señor presidente, señora vicepresidenta, cuenten conmigo para seguir haciendo que ellos ocupen el lugar que nunca debió negárseles. Me comprometo a avanzar en el ordenamiento y la actualización del padrón de veteranos nacidos y radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para brindarles el apoyo y el reconocimiento que merecen, porque también esta ciudad tiene una deuda con ustedes. Pero además el gobierno nacional cambió el nombre de uno de los salones de la Casa Rosada, el de los pueblos originarios, que ahora se llama Salón Héroes de Malvinas. Esto lo hizo en un acto que estuvo encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Con la firma de Karina Milei se llevó adelante esta reunión donde podemos hablar de la forma de rebautizar este ámbito de la Casa Rosada, en el que participaron el vocero presidencial, Manuel Adorni, el ministro de Defensa, Luis Petri, y la canciller, Diana Mondino, también veteranos de la Guerra de Malvinas junto a sus familiares. La particularidad del encuentro fue que no participó la titular de la Cámara del Senado e hija de un veterano de Malvinas. Obviamente estamos hablando de la vicepresidenta Victoria Villarroel. Por su parte, algunos de los participantes se mostraron orgullosos por esta decisión. No sé si forma parte de la resolución del cambio de nombre, pero hizo toda la historia de, nuevamente repitiendo por ahí algunos de los conceptos que había dado el presidente hoy a la mañana, en cuanto a la reconciliación, a la reivindicación de las Fuerzas Armadas y de todo el accionar de las Fuerzas Armadas a lo largo de la historia argentina. Y que esto era un paso, y este salón en particular buscando que los veteranos de guerra y nuestros héroes, que no somos nosotros, son los que quedaron, tengan su espacio para todas las generaciones. Y esperamos que también que esto no sea un hecho político de hoy, sino que perdure. De la mano del incremento en el costo de las expensas, también crece la morosidad entre los propietarios y inquilinos que hacen malabares
para intentar llegar a fin de mes y muchas veces patean y no pagan justamente las expensas de sus departamentos. Según un estudio de la plataforma Consorcio Abierto, crecieron mucho el costo de las expensas porque aumentaron servicios como agua, como luz, también aumentaron seguros que tienen que pagar los consorcios. De hecho, en febrero las expensas aumentaron 189,5% según este estudio de la plataforma Consorcio Abierto. Es una plataforma que le vende un software a muchos consorcios en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país justamente para administrar los ingresos y los gastos de cada consorcio. De la mano de ese aumento, como te decía, creció la morosidad entre propietarios e inquilinos. Según el mismo estudio, la morosidad ya estaría alcanzando a nivel nacional, según la base de datos que ellos manejan de 10.000 consorcios, el 21,8% de los propietarios o inquilinos estarían en mora en el pago de las expensas. Según otras plataformas como Octopus, que también es una plataforma que le vende software a los consorcios, la morosidad sería incluso mayor, por encima del 30%. ¿Esto qué muestra? Muestra un nivel de endeudamiento de familias que tienen que salir a pagar un montón de bienes y servicios que aumentaron de precio con un poder adquisitivo menguado porque el salario no alcanzó la suba de los precios y los servicios que tienen que hacer frente y en muchas ocasiones eligen no pagar las expensas. También decían los especialistas que, bueno, que este dato hay que seguir monitoreándolo porque en muchos casos en febrero o en enero se fueron de vacaciones y por eso no hubo pago de expensas. Pero es un dato a seguir sin dudas porque revela una crisis económica en el poder adquisitivo de los argentinos. No hay plata ni siquiera para pagar expensas. Leandro, algunas personas durante este fin de semana largo eligieron cruzar la cordillera, viajar a Chile. Y de alguna manera parece que volvió a implementarse aquello de afuera es más barato y conviene comprar en otro país. ¿Qué ha pasado con Chile ahora y qué pasa con ese equilibrio que se rompió para que muchos hayan decidido dejar atrás la Argentina y comprar en otro lugar? Sí, se dio vuelta la tortilla, Silvina, porque no sé si recordás, el año pasado estábamos hablando de los uruguayos, chilenos, brasileños que venían a Argentina a hacer compras, porque Argentina estaba regalada en dólares. Ahora sucedió el fenómeno inverso, más de 40.000 argentinos viajaron a Chile para pasar el fin de semana largo, extra large, de Semana Santa y el 2 de abril, y fueron a hacer compras, con un tour de compras, a comprar fundamentalmente ropa y también productos de tecnología. En algunos casos también alimentos enlatados. ¿Por qué? Porque en Argentina, tras la devaluación de diciembre, Argentina quedó cara, no solo en pesos, sino también en dólares. Claro. Para los argentinos, los productos, los bienes, los servicios están carísimos en las dos monedas. En cambio, en Chile, el año pasado se había apreciado el peso chileno, pero este año se devaluó frente al dólar. Entonces quedó un poco más barato Chile en dólares y por eso muchos argentinos están eligiendo la opción de, por el tipo de cambio a favor, ir a Chile a hacer compras. También recordemos que Chile tiene menos peso de los impuestos sobre los productos, es decir, hay muchos productos que son más baratos que en la Argentina. Vamos a ver un informe de la televisión chilena para dar un poco de contexto a este nuevo fenómeno. Los argentinos llegaron en masa a nuestro país. Y sí, hace algunos meses éramos nosotros los que cruzábamos la frontera buscando buenos precios. Ahora son ellos los que vuelven después de años a Chile a exactamente lo mismo. La última semana y a diferencia del último año volvimos a ver las maletas, entonces creemos que hay una disponibilidad mayor de presupuesto de parte de los argentinos para comprar en Chile. Ahora el oficial se equiparó un poquito más al de usted, entonces las cosas aumentaron mucho más allá, por lo tanto nos empieza a salir más barato venir para acá. Y aún con impuestos y todo conviene. Hay más plata, hay más movimiento de dinero. ¿Pero usted venía a comprar? Sí, por supuesto, a eso hemos venido. Adidas originales que allá incomprables totalmente. ¿Cuánto te salieron? 42.000. Este buzo, por ejemplo, está en 15.000 pesos y allá en Argentina lo podés conseguir 30, 40. Esto salió 23.000 pesos, algo así. ¿En Argentina? Y en Argentina no baja de los 45, 50, 70, depende. Bueno, ahí estábamos, ¿no? Con los argentinos que pudieron viajar y hacer una diferencia en las compras. Pero claro, este es un escenario de asimetría, porque la mayoría no puede viajar, la mayoría no puede cruzar las fronteras, pero los que pueden hacen esta diferencia. Lo veíamos con los
con los textiles, sí, y como lo habías dicho vos, Leandro, recién, también con productos que tienen que ver con la alimentación. Por ejemplo, la batalla por las latas de atún, ¿no? Totalmente, sí. Esto no significa que el peso argentino se haya fortalecido frente al peso chileno. No, al contrario. Lo que significa es que en Argentina está todo demasiado caro, incluso para los propios argentinos, y por eso van a Chile a hacer compras. Vamos a comparar cuánto están los distintos productos medidos en pesos argentinos allá y acá. Por ejemplo, una consola de videojuegos en Chile te cuesta 778.000 pesos. En Argentina, ¿cuánto te sale? 1,5 millones de pesos. Exactamente el doble que en Chile. En tantos neumáticos, un neumático te sale en Chile 133.000 pesos. En Argentina sale casi un 50% más, 195.000 pesos. Zapatillas, que en Argentina están carísimas. 42.000 pesos en Chile, 108.000 pesos en la Argentina. Y lo que vos decías, Silvina, el ejemplo de la lata de atún, Ramiro Marra debe estar anotando este dato, 1.400 pesos en Chile. En Argentina, si compras una primera marca, te sale hasta 3.700 pesos. Si encontrás una marca propia de algún supermercado, puede ser que pagues 2.500 pesos, muy caro el atún, por eso muchos argentinos viajaron a Chile, fueron al súper y también se trajeron productos enlatados para comer durante el año. Todo tiene un ciclo, principios y finales. Y llegó el momento de volver a casa porque está finalizando este fin de semana extra largo y el regreso se produjo a lo largo de todo el día. Debido al mal clima y por la disminución de las temperaturas en toda la costa, se adelantó el caudal de autos en las rutas, especialmente en la Ruta 2, y claro, ya lo sabés, lo viviste. Hubo demoras y larguísimas filas, y no faltaron incluso los que generan mucho peligro, son los famosos banquineros. Se produjeron algunos accidentes a la altura de Dolores que provocaron mayores complicaciones en el tránsito. El viaje llegó a durar entre 9 y 10 horas, desde la costa hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y los que vienen en micro, bueno, hoy era un día pico para el movimiento de micros allí en la estación terminal de ómnibus de Retiro. Martín Buratti, contanos cómo están las cosas en este momento. Gracias, Silvina. Bueno, vos lo adelantabas un poco. El pico de gente que llegaba aquí a la terminal fue entre ayer y hoy a la mañana. Muchos de los micros llegaban con retraso por la gran cantidad de autos que había en la ruta. De hecho, por la Ruta 2 llegó a haber un pico de 2.500 autos por hora, que es un montón. Pero ahora, en este momento, aquí en la terminal de Retiro, estamos viendo que hay un poquito menos de gente. Y yo digo un poco menos de gente porque, claro, yo estuve el jueves acá, cuando la gente se estaba yendo. Cuando la gente se estaba yendo acá no se podía caminar. Y todas estas plataformas las teníamos llenas de micros, absolutamente llenas. Y ahora, como ves, hay muchas plataformas vacías. En general también porque hay muchas de esas plataformas que están esperando que llegue un micro que está en la ruta, que tal vez está con algún atraso o que está muy cerca de llegar aquí a la terminal de Retiro. Hay algunas personas que están volviéndose a sus lugares de origen. Recordemos que hubo 118.000 turistas en la ciudad de Buenos Aires. Desde la ciudad de Buenos Aires se están volviendo a algunas zonas del país, del interior del país. Vamos a ver, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Se terminaron las vacaciones? No, yo no, me voy a unos 15, no vengo de vacaciones, nada. Ah, bueno, tiene la suerte de poder viajar ahora fuera del fin de semana largo. Sí. Y bueno, ¿a dónde va? Río Cuarto, Córdoba. ¿De dónde sos? El canal de la ciudad, estamos en vivo. ¿Y a disfrutar? Sí, espero disfrutar porque es unos 15 años, no se da todos los días. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Bueno, vamos a seguir viendo por acá. Bueno, justo enganchamos a alguien que no estaba por el tema de las vacaciones, pero bueno, vamos a preguntar por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Se terminaron las vacaciones? Sí, se han terminado las vacaciones, sí. ¿Vinieron a Buenos Aires desde dónde? Desde La Pampa. ¿Vinieron por el fin de semana largo? Fin de semana largo, desde el día jueves estamos. Hay mucha gente que se le hizo difícil con el tema de la economía estirarse los 6 días. ¿Fue el caso de ustedes? ¿Cómo llegaron? No, bien, pues ya estaban programadas. Ya hace tiempo, entonces obviamente no hubo, digamos, ese desfasaje económico. ¿Primera vez que vienen a Buenos Aires o vienen seguido? Venimos seguido siempre. Bueno, muchas gracias.
Bueno, esta es más o menos la situación, Silvina, que vemos aquí en la terminal de ómnibus. Bastante poca gente para lo que se esperaba. No es poca gente, un día normal hay mucho menos. Pero sí se esperaba que tal vez la gente iba a aprovechar los 6 días y que hoy, a esta hora, iba a ser un mar de gente. Eso no ocurrió. Mucha gente por el mal clima se volvió 1 o 2 días antes. Ayer me dicen los policías que fue el día pico, que había un montón de gente acá que no se podía caminar igual que el jueves. Y hoy esto ya se quedó un poquito más vacío. En la ruta hubo 2.500 autos por hora de pico. Mucha gente se volvió antes. Y esta es la situación ahora en la terminal de ómnibus. Martín, muchas gracias. Ahí vemos el cambio de energía, incluso el cambio en el rictus de los pasajeros, ¿no? Hay que volver, termina el ciclo y ahora a trabajar. Y con la llegada de la lluvia se está acentuando la preocupación por el brote de dengue. En este contexto, hoy el gobierno ratificó que no va a sumar la vacuna contra el dengue en el calendario obligatorio. Esto lo anunció el Ministerio de Salud a través de un comunicado en el que afirma que la estrategia de inmunización contra la enfermedad no puede quedar sometida al interés de determinados sectores que desinforman y que además generan preocupación. Esto es un textual de comunicado. En la misma línea también instó a las empresas farmacéuticas a evitar presiones y por otra parte el gobierno recordó que la ANMAT aprobó la seguridad de la vacuna Qdenga en abril de 2023, pero que no se alcanzaron los consensos necesarios para poder recomendarla como parte de una estrategia dentro del calendario nacional de vacunación. Y frente a este, que es un brote histórico, vamos a saludar y a conversar ahora con un especialista en este tema, que es el doctor Jorge Geffner, que es infectólogo, pero también inmunólogo. Hola, doctor, buenas noches. Gracias por esta ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, ¿está de acuerdo con esta decisión de no digo de incluir formalmente en el calendario a la vacuna contra el dengue, pero frente a este escenario de emergencia, decir, no, esta vez no vacunamos? No, la verdad que estoy en completo desacuerdo. Y ese desacuerdo no es solamente una posición particular. Fíjate vos que el 7 de marzo se reunió, hace 3 semanas atrás, la CONAIN, que es el Consejo Nacional de Inmunizaciones. La recomendación de la CONAIN es empezar a vacunar ya, instrumentar ya un plan de vacunación que tenga en cuenta 2 aspectos. Primero, empezar el plan de vacunación en aquellas áreas, regiones del país, provincias, ciudades donde haya mayor densidad de la transmisión viral, áreas calientes en cuanto a dengue. Y segundo, en un grupo etario particular que es el grupo de 20 a 40 o 45 años, es donde vemos que la infección está pegando en un sentido más fuerte, donde vemos una alta frecuencia de internación hospitalaria en función de que transitan el dengue en sus formas más severas. Entonces, la vacuna realmente yo creo que desinforma este informe del gobierno nacional en el sentido de que los datos no son ciertos. Esta vacuna ha demostrado en un estudio de 20.000 personas, básicamente menores de 18 años, un nivel de eficacia de cerca del 80 o 90% de protección frente a lo que es infección severa. Esto en absoluto significa incluirla, como vos bien decías, en el calendario nacional de vacunación. No vamos a empezar a vacunar hoy por hoy en las provincias del sur del país, donde hay muy poquita circulación del dengue. Pero en áreas calientes y en este grupo etario, la verdad que sería recomendable avanzar lo más que podamos con la vacunación, que encima tiene un mérito adicional. Te protege no solamente esta temporada, sino protege al menos por 3 años. Es decir, que ya estás empezando a generar todo un movimiento de personas que estaría protegido frente a un escenario de próximos años donde el cambio climático va a ser, en última instancia, que el dengue siga pegando fuerte. Ahora, doctor, usted que conoce profundamente este tema y que además ha sido materia de consulta ante otro tipo de enfermedades infectocontagiosas, ¿no está en duda la eficacia de la vacuna o usted considera que tal vez el gobierno dude de la eficacia? No tendría por qué el gobierno dudar de la eficacia, porque los trabajos que hay publicados
y te repito, este estudio de 20.000 personas menores de 18 años, habla de una eficacia enorme, enorme. El gobierno cuestiona en forma no clara un segundo concepto, que es el concepto de efectividad. El concepto de efectividad significa una vez que una vacuna está aprobada y empiezan a vacunarse ya centenares de miles de personas, seguimos estudiando qué pasa con la vacuna, si ese nivel de eficacia sigue el 90%, baja el 82%, etcétera, etcétera. Pero en absoluto cuestiona el empleo de la vacuna, es decir, en términos de eficacia en la población menor de 18 años está absolutamente comprobado. En la población que va de 18 a 60 años, lo que está claramente comprobado es que es una vacuna segura y que cuando vos te vacunás, producís altos niveles de anticuerpos. Claro. Se sabe que son esos anticuerpos los que inducen protección. Entonces uno está autorizado en un brote epidémico a extrapolar el nivel de anticuerpos en términos de protección porque sabemos mucho sobre el dengue. Yo creo que es desacertado. Y el desacierto no se restringe solo a la vacuna. Hoy por hoy, conseguir repelente, la verdad que es una cosa dificilísimo, más allá de los precios exorbitantes de los repelentes. Entonces, habría que arbitrar alguna medida para o importar repelentes o importar el principio activo habilitando a farmacias o laboratorios públicos para que produzcan repelentes a costos accesibles, no al frasquito 40.000 pesos, porque realmente es inaccesible para un sector muy importante de la población. Y lo último, que también es una asignatura pendiente, es la comunicación a la población acerca de las medidas de precaución necesarias para evitar la propagación y para la defensa del núcleo familiar. Doctor, buenas noches, lo saluda Leandro Dario. Es una vacuna que fue aprobada por la ANMAT, por eso llama la atención el comunicado del Ministerio de Salud, poniéndola en entredicho. Lo que le quería consultar es cómo cree usted que impacta este comunicado sobre algunas personas que se vacunaron porque podían pagarlo, porque su médico se lo recomendó, y ahora leen que la máxima autoridad sanitaria de la Argentina, cuestiona la efectividad de la vacuna. Yo la verdad que a todas las personas que se han vacunado les brindaría total y absoluta tranquilidad sobre la base de los hechos concretos, no sobre la base de especulaciones que no tienen ningún fundamento científico. Como vos bien decís, la aprobó la ANMAT en el 2023, pero no solamente está aprobado en la ANMAT, está aprobado en la ANMAT, está aprobado en Brasil, está aprobado por la Comunidad Europea y está aprobado por el Reino Unido. Desde el Brexit está separado de la Comunidad Europea. Es decir, es una vacuna de origen japonés, ha cumplido todos los estándares y sería una herramienta sumamente útil. Sumamente útil no significa que la vacuna va a cortar por se el brote epidémico, sabemos que no es así, pero va a brindar un orden de protección creciente a todas las personas. Entonces, todas las personas entre 20 y 40 años que estén en áreas donde circule fuertemente el mosquito transmisor, que es el Aedes aegypti, más aún, cuando tengan un antecedente de infección comprobada, claramente está indicada la vacunación, que tiene que ir con prescripción médica. Así que a la gente que se ha vacunado le brindaría total protección y le diría bien hecho, en el sentido de que está más protegido que aquel que no está vacunado. Doctor, brevemente, quería preguntarle dentro del estudio que usted está haciendo, ¿sabe cuándo esta ola va a declinar? ¿Cuándo vamos a dejar de estar en situación de riesgo? Y por otro lado, ¿el contagio es solo por el mosquito, por la picadura, o hay un contagio persona a persona? Vamos a la primera de tus preguntas. La infección normalmente tiene un pico en los meses de febrero, marzo y abril. Cuando bajan las temperaturas, fines de abril claramente o mayo, ahí puede haber transmisión, pero es muchísimo menor. Pero hay un datito que alerta. En el 2023 ya hay áreas importantes del país donde la infección se transformó en una infección endémica, es decir, que hubo transmisión de la infección en bajos casos durante todo el año. Y que eso es algo que no estábamos acostumbrados a ver. Normalmente la gente que trabaja en epidemiología, que no es mi caso, y la gente que trabaja en el estudio del cambio climático, lo que prevé que en los próximos años vamos a seguir con un incremento gradual de las temperaturas y con lluvias persistentes. Y esa mezcla de altas temperaturas persistentes y humedad nos hace pensar que el año que viene repetiremos un brote similar a este
o incluso peor. Ese es el primer enfoque. La transmisión, el 99% de los casos es transmisión a través del vector, es decir, por más que vos estés junto con una persona, que respires muy cerca, que tosa, no va por ese lado a diferencia de lo que fue COVID. Es transmisión siempre durante la época febril, es decir, de los 7, 10 días, sea febril o sea asintomático la persona que lo padece. Si el mosquito te pica, a los 2-3 días ese mosquito puede transmitir la infección. Bien. Hay casos esporádicos de transmisión de la madre embarazada del chiquito también, pero son casos muy esporádicos. Doctor Jorge Geffner, te agradecemos mucho esta conversación tan interesante a propósito de qué es lo que ocurre en este momento con el dengue y qué es lo que ocurre además con la vacunación. Buenas noches y muchas gracias. No, pues nada, un placer. Hasta luego. Y claramente las condiciones meteorológicas no van a ayudar durante los próximos días porque se esperan lluvias, van a volver las precipitaciones a la ciudad de Buenos Aires durante el día de mañana. De hecho, rige un aviso de alerta a nivel amarillo. Significa que las tormentas durante el día de mañana van a dejar precipitaciones acumuladas de 30 a 60 milímetros. Y especialmente durante la mañana, llegando al mediodía, no se descarta la probabilidad de caída de granizo cuando pasa un núcleo de aire frío a 5.000 metros de altura, 25 grados bajo cero. Para que se den una idea, aire muy frío en niveles medios de la atmósfera. Y hay otros lugares del sur del litoral con alerta a nivel naranja, porque ahí la lluvia puede alcanzar durante el día de mañana los 90 o los 100 milímetros. Después de eso, se va a abrir una ventana de varios días seguidos con cielo despejado y con temperaturas que van a volver a repuntar con máximas de 25 a 27 grados. Todos ingredientes para la formación o para que no sigan contribuyendo a la disminución de los casos de dengue. Pero hablando de lluvias, vamos a repasar, como hacemos todos los meses acá en el Noticiero 2030, cómo terminó el mes anterior. Y les cuento que en marzo 2024 terminó cálido y muy lluvioso sobre la ciudad de Buenos Aires. Vean la temperatura media, 22 grados 9 décimas fue la temperatura promedio durante este mes de marzo en nuestra ciudad. Y eso significa que estuvimos casi 1 grado por encima de los parámetros normales. Pero ¿cómo se explica esa temperatura promedio? La mínima fue de 19 grados 2 décimas, altísima la temperatura mínima registrada sobre marzo. Y claro, representó 1,5 grados de desvío positivo. Eso nos habla de las mañanas recurrentes cálidas que tuvimos durante este mes. La máxima fue casi normal, 27 grados 4 décimas y representó medio grado por encima de lo estadístico. Vean la precipitación acumulada, 329,1 milímetros, casi 330 litros de agua por metro cuadrado. Cayeron más de 211 milímetros más de lo normal. Y eso, claro, fue significativo, porque en la siguiente placa vamos a ver que la lluvia fue tanta, que quedó en segundo lugar dentro de los marzos más lluviosos dentro de toda la serie histórica. Claro, bajo el fenómeno del Niño eso era altamente probable. Marzo de 1988 tiene el podio con 476,6 milímetros. En segundo lugar, marzo del 2024 con los 329. Y en tercer lugar, marzo del año 2001 con 325,5 milímetros. La tendencia para el otoño es que siga lloviendo por arriba de lo normal entre abril y mayo, y a partir del mes de junio las precipitaciones van a empezar a disminuir sobre la región del Río de la Plata. Este es el camino que va a recorrer el micro de Boca una vez que llegue a Bolivia para enfrentar a Real Potosí por la primera jornada de la Copa Sudamericana. El conjunto que entrena Diego Martínez va a viajar hasta Sucre y mañana, en el día del partido, va a tener que recorrer 150 kilómetros en camioneta 4x4 para ir al estadio, que se encuentra a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. La logística de esta odisea se debe a que no hay aeropuertos cercanos al club boliviano.
En este contexto, Luis Advíncula no entrenó a la par del grupo por segundo día consecutivo. Y ahora es una duda para saber si va a ser o no titular en el partido por la Copa. El lateral derecho presentó síntomas febriles y su lugar podría llegar a ser ocupado por Dylan Gorosito, que es un defensor que tiene solo 17 años y que de esta manera haría su debut en la primera de Boca. Lionel Messi entrenó a la par del grupo y podría sumar minutos en el enfrentamiento del Inter Miami frente a Rayados de Monterrey por la ida de los octavos de final de la Copa Conca Champions. La Pulga viene de recuperarse de una lesión muscular que lo mantuvo marginado tanto de los compromisos con Inter Miami como también de la selección argentina durante 2 semanas. Por su parte, el entrenador del conjunto de las Garzas, el Tata Martino, señaló que mañana van a definir el equipo que va a enfrentar al club mexicano y también aseguró que van a respetar los tiempos de recuperación de la estrella argentina. Acá lo principal es que Leo ha tenido una lesión y manejar los tiempos de esa lesión. Si bien nosotros jugamos un partido demasiado importante mañana, hay que pensar que estamos recién a comienzos de abril, para nosotros todo esto recién empieza y lo que no debemos hacer es poner en riesgo las condiciones físicas de nuestros futbolistas. Entonces lo que determinaremos es fundamentalmente lo mejor para Leo, como con cualquier otro jugador, y a partir de ahí tomaremos las decisiones correctas. Es 2 de abril, es un día muy sentido para toda la sociedad argentina. Nuestro recuerdo, pero también nuestro presente, gira alrededor de Malvinas y sobre todo de los protagonistas de lo que ocurrió aquel 2 de abril. Pero mientras todo esto pasa, hay mucha información política y también ligada a la economía. Te lo vamos a contar después de la pausa aquí en Noticias a las 20:30. Bueno, y te habíamos anticipado que este día trae mucha información política también y estamos muy atentos a una situación que tiene que ver con el gobierno a partir de lograr vencer el rojo en la administración de lo que significan sus ingresos. Terminar con el déficit. Esto incluye, entre otras medidas, un recorte de los puestos dentro del empleo público a nivel nacional. Y saben ustedes que con la caída de contratos que se produjo con el último día de marzo, lo que vamos a tener mañana, según anticipó el gremio ATE, es un intento por un ingreso masivo a esas oficinas públicas, aún de las personas que ya han sido marginadas, han sido expulsadas de la Administración Pública Nacional. El gobierno considera que de producirse este hecho, lo que se va a cometer es un delito, que aquellos que no teniendo trabajo garantizado en el Estado intenten ingresar van a cometer un delito. Y además anticipan que el Estado, que el gobierno, reprime el delito. Esto está anticipando una situación de máxima tensión con la primera intención de ingresar a esos edificios. Muy temprano a la mañana, entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana, se van a producir estos intentos. Dicen desde el gobierno, no se desconoce el derecho a la protesta que puede realizarse, por ejemplo, en las veredas, en las proximidades de una dependencia pública, pero no el intento de ingreso y mucho menos permitir la toma de un edificio público. Estos edificios públicos son custodiados por fuerzas federales, con lo cual el Ministerio de Seguridad de la Nación está muy atento a este tema. Mañana, alrededor de las 3 de la tarde, los secretarios generales del gremio de estatales van a reunirse para evaluar lo que haya pasado durante la jornada, pero también existe la posibilidad de que convoquen a una nueva medida de fuerza en el sector de la Administración Pública Nacional.
El gobierno, además, ha entrado en una suerte de cuenta regresiva para sostener un diálogo con los gobernadores. Ya te hemos contado que el próximo jueves en la Casa de Gobierno el ministro Guillermo Francos va a recibir a los gobernadores de Juntos por el Cambio. Allí va a estar también el jefe de gabinete de ministros. El gobierno necesita la aprobación de la ley de bases. Esa ley de bases, entre otras cuestiones, incluye que se aprueben facultades delegadas para el presidente por lo menos por un año, emergencias, entre ellas la emergencia económica, la emergencia financiera, la energética y probablemente la laboral, la decisión de avanzar en la privatización de 13 empresas públicas y además la aprobación de la reforma laboral. Se está trabajando para tratar de lograr el quórum y los números necesarios, esto es, con gobernadores propios, no los tienen, pero digamos que tienen cierta afinidad, y también con aquellos que tienen todavía algunas diferencias sobre temas específicos. ¿Cuál es la aspiración de Máxima? Que el próximo día 17 se logre dictamen en comisión y el 24 la media sanción en la Cámara de Diputados. Guillermo Francos, el ministro del Interior, ya está trabajando con gobernadores y con senadores para tratar de que el Senado avance con esta iniciativa y este debate se convierte en ley. Pero los más ambiciosos en Casa Rosada no solo buscan la ley de aprobación de bases y con esto facilitar el Pacto de Mayo, sino que van por una segunda iniciativa que tiene que ver con cambios impositivos, pero no con un cambio radical ni de fondo en los impuestos del país, sino con el tema ganancias. La fuente dice que ahora no les preocupa tanto el retroactivo y que incluso estarían dispuestos a estirar, a subir un poquito la base de imposición. El tema no va a incluir retenciones, pero sí tiene el intento de avanzar con el tema del blanqueo y con algunas moratorias. Saben que es difícil, pero los más ambiciosos van por esto. También saben que en Córdoba el Pacto de Mayo va a tener a un grupo de gobernadores y probablemente a otros que no están dispuestos a firmarlos. ¿Qué dicen sobre estos? Que se van a tener que arreglar solos, que el gobierno nacional va a continuar con lo que marca la ley, que es la ley de coparticipación. Pero aquellos que están buscando obra pública tendrían que esperar un poco más. ¿Qué dicen las fuentes? Que la Argentina está en un momento histórico diferente, en un cambio de sistema, que ya no es obra pública, sino que será una suerte de acuerdo público y privado para avanzar en esto y que van a tener que realizar sus propios ajustes. Fíjense cómo en un tema muy sensible que tiene que ver con el dinero de las jubilaciones, en el gobierno señalan que si bien no dejarán de financiar las cajas jubilatorias, hay un momento de auditoría, reconoce, admite que desde diciembre no están enviando ese dinero a las cajas de jubilaciones de las provincias, que no se sabe cuándo lo van a enviar y que entonces tendrán que hacerse cargo del ajuste, aunque se trate de este tema sensible, que en las auditorías descubrieron que la nación no le debe a algunas provincias, sino que las provincias le deben al gobierno nacional. Imagínense ustedes qué puede llegar a pasar en el momento de votar y de pactar o no con este tema. Pero hoy es 2 de abril y por eso te pido que me acompañes porque vamos a hablar de todo lo que implica Malvinas. Hoy es un día en el que se ha hablado mucho de lo que ha pasado en las islas y además ha hecho el presidente un llamado que tiene que ver con la idea de reconciliación y de subirse también a este Pacto de Mayo. Antonio Ferrara, que ha sido combatiente en Malvinas, que ha puesto el cuerpo, el alma, en los combates finales por la recuperación de las islas, el 12, el 13 de junio, el 14, que fue el día clave de 1982, está aquí con nosotros esta noche. ¿Qué significa Malvinas a 42 años del desembarco? Buenas noches, Silvina. Y para mí Malvinas es todo. Como decimos algunos compañeros, amanecemos todos los días en Malvinas y es un sentimiento que cada día se agranda más y que lo llevamos dentro del corazón. Muchos de nosotros tenemos una mirada sobre lo que ha sido ir a la guerra, cuando quien llamó a la guerra, fue un gobierno que rompió la Constitución, que rompió con un gobierno que era un gobierno democrático. ¿Cómo viviste vos este hecho de haber tenido que combatir siendo un soldado conscripto que no buscó ese hecho y que además tuvo que combatir por orden de una dictadura? Mira, en el caso mío particular, yo había terminado servicio militar en el 81, en noviembre.
me vuelven a convocar en abril cuando se toman las islas para alistarme para llegar a las islas. Y yo sinceramente, como muchos de mis compañeros, no sé si era una época de patriotismo, pero fuimos con ganas de ir a defender nuestra bandera. Yo no me sentí obligado a ir, sino que al contrario. Fui con muchas ganas, quizás no medía lo que iba a ser una guerra, porque nadie está preparado para una guerra. Claro. Nos encontramos allá con la verdad, pero yo particularmente lo sentí que tenía que estar ahí. ¿Qué fue la verdad? ¿Qué fue la verdad? De lo que pasó. Yo creo que nosotros, como pueblo argentino, aguerridos como somos, hicimos todo lo que pudimos y más. Por eso tenemos tanto reconocimiento de nuestro enemigo. Hemos peleado hasta la última instancia. En el caso mío, que formé parte del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10, la batalla final fue la de Will Reed, después de replegarnos de Monte London, y éramos no más de 200 soldados, sabiendo que había más de 700 abajo del monte queriendo tomar el monte. Y estuvimos 3 días y 3 noches combatiendo y no lo podían tomar. Es más, yo al encontrarme en el hospital de Malvinas, cuando terminó todo, asistiendo a algunos heridos, los ingleses que entraban al hospital nos preguntaban dónde estaban los soldados que estaban combatiendo allá arriba. Y yo les mostraba que éramos nosotros los que estábamos ahí, y no lo podían creer, porque ellos buscaban gente profesional, alistada, con experiencia, y nosotros fuimos con las ganas de defender la bandera, con lo que teníamos. Claro, es que defender la tierra, defender la bandera es una cosa muy fuerte para los argentinos. ¿Crees que los usaron de alguna manera? Yo creo que nos tocó. Esa es la palabra. Se cumplían los 150 años de que Inglaterra estaba apoderándose de las islas, iba a ser dueño legítimo al pasar los 150 años, y antes que se cumpla teníamos que tomar las islas para que vuelva a arrancar de cero el cronómetro y que pasen otros 150. Ese fue uno de los motivos. Y creo que nos tocó a nosotros. No es que no me siento usado, sino que me tocó. Antonio, ¿cómo fue tu vida después de Malvinas? Y la vida te cambia y bastante. Por eso yo siempre digo, muchos tuvimos la suerte de tener una familia conformada, un apoyo psicológico, un tratamiento a tiempo, pero muchos de mis compañeros los hemos perdido después de la guerra. Tenemos más suicidios que muertos en la guerra, por una tardía atención quizás, de no tener la gente adecuada para atender a esta gente que estaba muy mal, porque yo siempre digo, la guerra no se la deseo a nadie, ni a mi enemigo, porque nadie está preparado para una guerra, porque psicológicamente, tires tiros o no tires nada, estás metido en un lugar que no es tuyo, que no naciste para eso. Algunos tuvimos la suerte de estar preparados, de haber hecho el servicio militar, o en mi caso que yo me he sumado a hacer varias maniobras que me prestaba mi escuadrón para tener más conocimiento, que eran voluntarios, y yo me anoté en todos, y bueno, eso después me sirvió. No significa que yo ahora esté vivo acá porque era un gran luchador, sino porque el 90% tuve la suerte de estar acá. Pero creo que nadie está preparado, ¿no? Antonio, de hecho, hoy el jefe de gobierno, Jorge Macri, señaló que muchos de ustedes y nosotros, al enterarnos aquí en el continente de lo que había pasado, considerábamos que eran héroes. Con el tiempo los volvemos a considerar de esta manera, pero cuando volvieron, sin embargo, tuvieron que volver casi a escondidas, ¿no? Sí, fue lamentable y fue muy duro para nosotros, porque éramos los locos de la guerra en esa época. No podías conseguir trabajo, te miraban con cara rara, ¿viste? En vez de esperábamos un recibimiento diferente, y sin embargo nos escondieron, como dijiste vos. ¿Quiénes los escondieron? Y el mismo gobierno que estaba en el momento. Yo cuando llegué estuve aislado ahí en Campo de Mayo, por ejemplo, y no sé si, como dicen algunos, nos querían engordar o nos querían presentar de otra manera delante de la sociedad. Yo particularmente me terminé escapando de Campo de Mayo porque no tenía nada que hacer ahí.
Yo quería estar con mi familia. ¿Cómo fue eso de tener que bajar de un barco, de un avión, y de pronto que estuvieran casi, no sé si secuestrados, pero detenidos, ustedes que habían puesto tanto defendiendo a las islas? Es que en el caso mío, que te digo que me tocó llegar a Palomar y de Palomar a Campo de Mayo, muchos estaban internados en el hospital de Campo Mayo. Mi herida era muy superficial, no era tan grave, podía moverme por mis medios. Entonces significaba que tenía un alta como para irme, pero sin embargo no. Venían con hojas, planillas. ¿Qué te decían? Que no hable con la prensa, que no nos apresuremos, que ellos iban a hablar con nosotros. Pero bueno, yo particularmente mucho no lo viví porque ya te digo, yo al segundo día creo que vino mi familia a visitarme y me fui con ellos. ¿Y te disfrazaste? ¿Saliste así como estabas? No, en realidad, te cuento la historia, con mis compañeros, resulta que dejaban entrar un familiar solo por soldado. Y yo quería ver a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mis amigos, a todos. Y había entrado solo mi mamá. Y dice, no, el resto está afuera, no puede entrar. Entonces nos juntamos todo lo que podíamos caminar, fuimos a la guardia y bueno, pobres soldaditos que estaban ahí, que eran nuevos, le sacamos hasta el armamento, abrimos el portón y entró todo el malón. Y en ese malón yo me fui, esa es la verdad. Claro. Pero vos tuviste una oportunidad muy importante, en los años pasaron, y fue en 2008, creo, si no me equivoco. En el 2008. Que fuiste el primer excombatiente que pudo volver al territorio de Malvinas. La experiencia y la mirada fue otra, pero el sentimiento estaba ahí, ¿no? Sí, hasta el año 2007 teníamos prohibido volver. Finales del 2007 hubo una comitiva de unos soldados que llegó hasta las islas, pero que no pudo ir, no fue a los montes, nada. Y en el 2008 yo junto con un compañero de mi escuadrón, Fidel Tamaro, nos pagamos el viaje, nadie nos pagó el viaje, organizamos esa semana porque solo hay vuelo los sábados y nos fuimos. Y fue durísimo porque no sabíamos cómo nos íbamos a sentir cuando llegábamos allá. ¿Qué te pasó? No teníamos un psicólogo, un psiquiatra. Claro. A los 25 años de Malvinas, mirá, Inglaterra llevó a muchos veteranos de ellos con un profesional por cada soldado para que lo controlase. Nosotros fuimos a la deriva. Por suerte, bueno, fue duro, pero nos adaptamos. Fue duro al ir al cementerio de Darwin y ver las placas de nuestros hermanos. Fue duro llegar al lugar del combate. Fue duro yo encontrarme con una estaca clavada en una roca que la había clavado yo para hacerme un techito con una chapa de un helicóptero. Todos esos momentos que te pegan y que son inolvidables. Claro, me imagino. Y que recordamos todos los días. Claro, es que te iba a decir que cuando uno vive situaciones tan intensas, no necesita cerrar los ojos para volver a estar ahí, ¿no? No, para nada. No hay un momento siempre en algún momento del día se te cruzan las islas, se te cruzan las imágenes, se te cruza el compañero que no está, y más en esta fecha, ¿no? Claro. Para nosotros hoy no es tan fácil hablar. ¿Dónde sentís reconocimiento hoy? El pueblo argentino siempre tuvo reconocimiento con nosotros. Cuando nosotros llegamos a Comodoro Rivadavia, por ejemplo, desde las islas, era inexplicable lo que hacía la gente, inexplicable. Cómo se brindaba en atendernos, en preguntarnos qué necesitábamos, qué queríamos comer, que se desvivían por nosotros. Lo mismo cuando llegamos acá a Buenos Aires. Quizás la gente de las provincias tiene otra llegada más profunda, ¿no? Pero yo creo que el pueblo siempre nos apoyó. Pero después los años fueron pasando y es como que, no lo digo por reproche, pero que nosotros somos el 2 de abril. Después... Por eso, ¿qué es lo que falta? Hoy es 2 de abril, es verdad, todos estamos muy sensibles. Es nuestra generación, la tuya y la mía. Claro, seguro. Hoy, 2 de abril, ¿qué es lo que falta para los excombatientes? ¿Hay una mirada histórica que está pendiente, un reconocimiento? Yo creo que un buen reconocimiento sería bueno. No queremos un premio, qué sé yo, un desfile con un aplauso, que el pueblo pueda expresarse y que tengamos lo que nunca tuvimos. No solo por nosotros, más que nada por los que quedaron allá, por los que quedaron mal, por los que se fueron muriendo a causa de la guerra. Claro. Mi compañero que te nombré recién, Fidel Tamaro, que fue conmigo en el 2008, lo perdí hace unos meses.
Mira. Y bueno, no sabemos si traemos las enfermedades o qué, pero cada semana se nos va uno. Bueno. Y lo que yo también, perdóname, quería expresarle a la gente que a veces no se dan cuenta que somos parte de la historia argentina y estamos vivos. Claro. Y que nadie por ahí nos aprovecha o nos llama o nos pregunta o quizás estamos. Después va a ser tarde. Mira, estamos acá. Hoy hablaba con la canciller Diana Mondino, que viste que el presidente lanzó una idea de trabajar en una iniciativa. Veremos si el Reino Unido se sienta a negociar o no, para tratar de recuperar la idea de la soberanía. El presidente habla mucho de la economía y la soberanía, pero hay otras formas de pensar la soberanía, y la canciller Mondino guardaba mucho, como siempre en la diplomacia, los parámetros de la negociación. Pero ¿sabes qué dijo? Que el tiempo no vuelve atrás y que hay familiares que todavía no pudieron ir a las islas a ver las tumbas de los caídos. Hay padres que lo están esperando todavía. Claro. Esa parte del homenaje todavía está pendiente. Sí, yo escuché hoy lo del presidente y yo creo que lo que quiso interpretar él es que necesitamos la economía, la política, todo para conformar un país que tenga más respeto, porque es como que perdimos el respeto. Claro. Por eso cada vez que vamos a reclamar la soberanía es como que no nos tienen en cuenta o que no nos dan importancia. Muy bien. Lo veo por ahí. Es Jorge Ferrara, excombatiente argentino en las Islas Malvinas, al que le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros, pero... Antonio, te cambié el nombre. Bueno. Encima te cambié el nombre. Te pido disculpas, No Antonio, pero sabes que de corazón te agradezco todo lo que hiciste. Gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias, Silvina, por invitarme. Leandro, ayúdame, por favor. Sí, vamos a hacer un zoom, un doble clic en la economía de las islas en este momento, en la actualidad. Las Islas Malvinas tienen uno de los PBI per cápita más altos del mundo, arriba de $70.000 por habitante. ¿Y cómo se sustenta esta especie de, entre comillas, milagro económico? Básicamente en la pesca. Desde 1986 las islas han vendido licencias pesqueras en un mar, en un territorio, en un mar donde Argentina reclama como propio, ¿no es cierto? Como parte de la zona económica exclusiva de la Argentina. Vendieron licencias pesqueras y eso explica el 64% del PBI de las islas. Para que tengas una idea, de cada $10 que exporta las Malvinas, 9 ingresan por la pesca. Las otras actividades económicas lucrativas de las islas son la agricultura y la ganadería, principalmente la exportación de lana. Luego también contribuye a la prosperidad local el turismo y finalmente la exploración petrolera. Digo exploración porque todavía no hay explotación, es decir, hay empresas que pagaron el derecho para poder explorar en el mar circundante de las islas, pero todavía no han podido sacar una gota de petróleo. Están explorando en el mismo ecosistema marino donde la Argentina quiere también hacer lo propio a 400 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Esas actividades económicas explican el boom justamente económico de las Islas Malvinas. Vamos a seguir hablando de economía porque, como te dijimos, hay mucha tela para cortar y estamos en esa cuenta regresiva rumbo al Pacto de Mayo, pero también a los debates pendientes sobre ley de bases, las cuestiones impositivas en el Congreso. Y hay tantas otras cosas para mirar. Esta noche está aquí junto a nosotros el economista Mariano de Rosa. Hola Mariano, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Hola Silvina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un día muy especial. Mariano, a ver, ayúdanos a mirar un poquito. Entre las finanzas del gobierno nacional, la situación económica y financiera del gobierno nacional y la situación de las administraciones provinciales, ¿ves posible un acuerdo masivo de todas las provincias rumbo a ese Pacto de Mayo o hay demasiadas asimetrías y desajustes como para poder llegar a una situación de equilibrio? No hay asimetrías porque no es lo mismo las provincias del sur, las provincias chicas o las provincias más grandes como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, donde tienen un grave problema de recaudación. Las provincias más grandes son las que mayor problema tienen para poder negociar con Nación. ¿Por qué? Porque tienen que determinar dando más ingresos de los cuales han perdido el último tiempo y que han perdido también por la ley de coparticipación federal. Entonces, pero las que se revelan acá son las provincias más chicas. Vos imaginate que las provincias de la Patagonia son las que dicen: nosotros queremos el Fondo Nacional de Incentivo Docente, queremos las obras públicas, pero el gobierno no quiere dar esto
este brazo a torcer. No, de hecho, el gobierno también tiene una posición muy firme y asegura que en realidad tienen que acompañar al gobierno nacional, votar bases, votar alguna reforma impositiva, no la de fondo, y comprender que este es un tiempo histórico diferente y que a las provincias ahora le toque el ajuste. ¿Pero están en condiciones de hacerlo? ¿Y a qué costo? Sí, el tema es que el ajuste viene porque el Estado bajó el gasto público y al bajar el gasto público cayó el consumo, cae el ingreso y las provincias en este sentido tienen menor capacidad de generar ingresos a través de la coparticipación. O sea, van a recibir menos ingresos por coparticipación, van a recibir menos ingresos por ingresos brutos, es decir, por los ingresos que parte del Estado central y por los que generan ellas mismas por su matriz impositiva. Es decir, las provincias tienen una erogación de su ingreso fiscal y están negociando poder tener menos impacto en sus ingresos, porque sus ingresos van a ser menores este año 2024 por la caída del ingreso. Mientras tanto tenemos un Estado que cada vez quiere, no está siendo lo más friendly posible con las provincias. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. Esta asfixia, muy bien, esta asfixia fiscal de las provincias, ¿se soluciona con la restitución del impuesto a las ganancias o eso no alcanza para cubrir el déficit que tienen? Y depende de las provincias. Por ejemplo, estaba viendo que Entre Ríos, es un ejemplo que te doy, está pidiéndole plata prestada a su propio banco, al Banco de Entre Ríos, y no hace frente a los compromisos en moneda extranjera. Es decir, las provincias tienen deudas también de las cuales tienen que hacer frente y no lo pueden hacer porque necesitan transferencias discrecionales todavía. Entonces tienen que ajustar las provincias. Lo que está haciendo el gobierno es, está bien, yo te doy ganancia, que el 60% coparticipable. Y el 40% me quedo yo, Estado central. Pero tampoco te va a alcanzar eso. Y es verdad, no les va a alcanzar eso. Las ganancias no alcanzan, necesitan más ingresos, pero si necesitan más ingresos tienen que ajustar más todavía. Y no pueden ajustar porque si ajustan, se llevan el costo político. En ese sentido, bueno, la lectura política que se impone es que en la elección del año que viene, probablemente alguna fuerza que sea opositora a la actual conducción termine llevándose el trofeo que tiene que ver con los votos y siendo una elección parlamentaria, las bancas que hoy, por ejemplo, necesita el oficialismo. Pero más allá de la política están los temas económicos y financieros. ¿Hoy pensás que hay algún tipo de incentivo que pueda darse como para que los inversores lleguen a la Argentina, que vayan a alguna provincia a invertir, que se pueda solucionar, más allá del ajuste que eventualmente pueda hacerse o no, que sea el otro factor, el de la producción, el que ayude a generar riqueza, o estamos muy lejos de esto todavía? No, no estamos muy lejos, porque el Banco Central está acumulando reservas, que es lo que da estabilidad cambiaria. Un inversor, si viene al argentino, lo que quiere es un tipo de cambio estable, porque va a producir en Argentina, y si no exporta o se dedica al mercado interno, quiere que la restitución de remesas, cuando gira los giros al exterior para su casa matriz, que eso pueda generarle un ingreso estable. Entonces, el Banco Central tiene que seguir acumulando reservas, el Estado tiene que mantener una ancla fiscal como la está manteniendo, es decir, mejorar las cuentas públicas para que el Estado no tenga que generar monetización del déficit fiscal, que eso es en la igualdad de decir un Banco Central más sólido. Y lo que se tiene que hacer es un arreglo del Estado, que el Estado sea más robusto, que tengamos un Banco Central autárquico, que tengamos un riesgo país mucho más bajo, y eso va a permitir que las empresas puedan venir a un país donde el costo laboral es bajo todavía. Una vez que vienen las empresas e invierten en la Argentina, lo que vamos a encontrar es un costo laboral bajo actualmente, pero con la idea de que ese costo laboral empieza a subir porque va a ser un aumento del salario. Y Mariano, si se dan todas esas condiciones que recién describías, ¿ves un escenario de rebote en B como habla el gobierno para este año, fin de este año, o lo considerás improbable? No, los rebotes en B no existen. Y cuando algo cae un 50%, hago un ejemplo básico, si algo cae un 50%, para que se recupere tiene que aumentar un 100%. ¿No? Si vos tenés 100, caíste la mitad, 50. 50 el doble son 100. La economía argentina viene estancada del año 2011. Este estancamiento lo que ha provocado es que vino en caída libre desde el año 2017 y para que la economía argentina recupere lo que ha perdido prácticamente los últimos 12 años, Argentina lamentablemente no lo va a recuperar el año que viene, ni dentro de 3 años, ni dentro de
5 años. La economía argentina va a recuperarse con el nivel. Por lo general, cuando una economía entra en una crisis, el sendero de recuperación, lo que le ha ocurrido a la Argentina después de la crisis del 2001, después de la crisis del 89 y de las últimas crisis de la Argentina, las recuperaciones no logran la tendencia de crecimiento anterior. Por eso, esta nueva configuración de la economía argentina tiene que ser sustentable en el tiempo para que la recuperación sea robusta. Y cuando hablamos en B, ¿en B cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años? No. Va a ser, como algunos dicen, la pipa de la famosa marca de zapatillas, que va a tardar. O sea, cayó fuerte la economía y para que recupere va a tardar bastante para lograr un nivel de ingreso óptimo a los últimos años. Claro, echa por tierra lo que se escucha en algunas oficinas y en algunos pasillos alrededor de que el segundo semestre va a ser menos tenso que este, que se supone que es de un pico muy intenso que debe afrontar la sociedad respecto de subas, sinceramientos, quita de subsidios. Exacto. Entonces eso no será. Sí, es cierto, Silvina. El problema es que va a recuperarse la economía, pero no va a recuperar lo que perdió el último año. Es decir, la economía va a ir mejorando, va a mejorar el salario real, va a mejorar la acumulación de reservas, va a mejorar la inflación, porque lo estamos viendo, la inflación y la tasa de interés real. Todas estas variables van a recuperarse, pero no van a recuperarse a niveles que teníamos, por ejemplo, en el 2019, 2020. Para eso falta muchísimo todavía. Bien. Que la gente entienda que la economía argentina va a recuperarse, pero recuperar niveles del año 2020, que estamos hablando de hace 4 años atrás, no estamos hablando de hace una década. No, queda claro. Y veníamos mal. Mariano, veníamos mal antes de la pandemia. Te agradecemos mucho ida y vuelta. Por sí o por no, ¿está demorado el valor del tipo de cambio? ¿Pensás que habría que actualizarlo o no? Hay que ver cuánto plata entra de la cosecha. Bien. Y yo le tengo muy buena esperanza a la cosecha y al ingreso de dólares. Porque, ¿sabes qué? No hay demanda de dólares. Claro. Bueno, lo dejamos para la próxima. Vamos a dejar ahí los puntos suspensivos. La caída del consumo. Claro, no hay plata. La frase política. Y no hay plata. Y como no hay plata, no hay consumo, no hay demanda de dólares. Y si no hay demanda de dólares, los dólares que ingresan van a ser apreciar el tipo de cambio. Bien, queda claro. Ya pasó esto, Silvina. Bien. Mariano de Rosa. 2003. Volvemos entonces en el tiempo. Mariano de Rosa, economista, te agradecemos mucho ida y vuelta. Buenas noches. Chao. Chao. Drones ucranianos atacaron las instalaciones de uno de los polos industriales más importantes de Rusia. Esto en Tartaristán, dijeron las autoridades rusas, donde 7 personas resultaron heridas en el ataque a instalaciones cercanas a las ciudades que están ubicadas a unos 1.200 kilómetros al este de Ucrania. El ataque dañó a un albergue para estudiantes y trabajadores en una zona donde se encuentra una planta que fabrica drones diseñados por Irán, según dijeron otros medios, donde Tartaristán es conocido por su alto nivel de industrialización. Así fue como los rusos rescataban los restos del avión transformado en dron. Cuatro trabajadores de la ONG World Central Kitchen fallecieron tras un bombardeo de la Fuerza Aérea de Israel, según informó el propio fundador de la asociación, el chef José Andrés. Sostuvo que el grupo perdió a varios de nuestras hermanas y hermanos en un ataque aéreo de las fuerzas de defensa israelíes en Gaza. Tengo el corazón roto y estoy de luto por las familias y los amigos y toda la familia de WCK. Esto lo escribió en su cuenta de X Andrés. Mientras miles de personas se congregaron en Jerusalén para protestar contra el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y para pedir la celebración de elecciones anticipadas en el país ante su gestión de la guerra, especialmente en la Franja de Gaza, que se acerca a los 6 meses ya. Por primera vez se unieron además familiares de los rehenes secuestrados por Hamás en la Franja de Gaza,
que reclamaron un acuerdo que facilite la liberación de los 130 cautivos que todavía continúan como rehenes. Al Monte Cerviño, donde se registró una impresionante avalancha. Lamentablemente, un adolescente estadounidense y otras 2 personas murieron en esta avalancha cerca del balneario suizo de Zermatt. Según informó la policía local, una persona fue evacuada a un hospital con lesiones graves. La avalancha ocurrió en torno a las 2 de la tarde del lunes en una zona fuera de la pista en Riffelberg, por encima de la localidad y bajo el famoso pico del Cerviño. Los rescatistas recuperaron 3 cuerpos y rescataron al esquiador herido, un suizo de unos 20 años. Y lo impresionante fue que hubo varios videos que circularon en las redes sociales del momento preciso en el que se produjo esa avalancha. Y un deslizamiento de tierra, pero ahora en Colombia. Ocurrió también durante la tarde de ayer. Los testigos aseguraron que esta emergencia había sido advertida, la vía quedó completamente bloqueada por ese alude de tierra. Afortunadamente no se registraron heridos ni víctimas fatales, pero hay por lo menos 60 veredas afectadas debido al avance del barro, el agua y la tierra. Nacho, queremos que nos cuentes cómo cerramos este último día de feriado súper extendido y qué va a pasar mañana. No para nosotros, pero sí para los que vuelven a trabajar. Bueno, una noche que se presenta templada, agradable por ahora. 20 grados es la temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 7 décimas precisamente a esta hora. La humedad alta, la presión está bajando. 1007,7 a esta hora de la noche. Hoy a la mañana amanecimos con más de 1020. Bajó 3 hectopascales en menos de 12 horas. Y eso es síntoma de que se viene un sistema de inestabilidad y fuerte. Por eso estamos en alerta por lluvias y por tormentas fuertes para la mañana de mañana y tarde, pero ya desde temprano. La probabilidad de lluvias y de tormentas, 18 grados la temperatura mínima mañana, viento moderado del noreste, la humedad 96%. Mañana va a amanecer a las 7:08, un minutito más tarde que hoy. Y fíjate que las lluvias y las tormentas van a continuar durante el periodo vespertino con una máxima de 21 grados. El viento a partir de la tarde va a rotar al sudeste y va a aumentar la intensidad, va a soplar a 35 kilómetros horarios. Recién hacia la noche la intensidad de los fenómenos va a disminuir. Ahí vemos, ya no se esperan tormentas, pero algún chaparrón pasajero vamos a tener con 19 grados de temperatura y viento moderado del sector norte. Así que a prepararse porque podría llover mucho durante la mañana y la tarde de mañana sobre la ciudad. Bueno, Nacho, paraguas grande, impermeables, calzado apropiado. Todos los recaudos. Ahí está, ya lo sabes todo, ¿eh? Y hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana vamos a volver a hacer juntos estas noticias a las 20:30. Que tengas un buen descanso. Chao.